¿Cuál fue, sin duda, el peor día de tu vida? El día en que murió mi hermanita. Ella y yo asistíamos a la misma universidad, ella era estudiante de primer año, y estaba 3 años detrás de mí, y nuestros padres vivían a varias horas de distancia, así que me puso como uno de sus contactos de emergencia. Una tarde bastante ordinaria y sin mayor importancia, ella llegaba tarde a una de sus clases y tropezó mientras bajaba corriendo una escalera. La policía de la universidad y el hospital contactaron de inmediato a mí y a nuestros padres. Me dijeron que ella estaba viva, pero que debía apresurarme. Lo hice, pero ella ya había fallecido cuando llegué a la sala de emergencias. Recuerdo vagamente al doctor explicando la fractura basal del cráneo, diciéndome que fue una caída de 1 en 1.000.000, ofreciéndome sus condolencias y preguntando si era donante. Recuerdo vagamente haber estado sentado allí durante horas, entumecido, solo esperando a que llegaran mis padres. Recuerdo claramente, pero desearía poder olvidar, la expresión en los rostros de mis padres cuando entraron por la puerta, en un momento en que no había un solo doctor alrededor, y tuve que decirles que su pequeña había fallecido. Esa no es una conversación que ningún joven de 20 años debería tener. Esa no es una agonía que nadie debería tener que infligir a sus propios padres. Ese siempre será el peor día de mi vida. Porque si hay algo peor por delante, realmente no quiero vivirlo. Un día en la escuela primaria tuve un día particularmente malo por el acoso escolar. Mis acosadores realmente se ensañaron conmigo ese día y un amigo mío desde el primer grado se volvió contra mí y se unió a ellos, lo cual me dolió mucho. Mi maestra estaba al tanto, pero lo ignoró, y cuando se lo dije a otra maestra, me dijo que no fuera un chismoso. Luego, mi abuela me recogió de la escuela, lo cual fue raro, y durante el trayecto a casa me dijo que mamá y papá se iban a divorciar. Al llegar a casa, mi papá simplemente no estaba y mi mamá estaba en algún lugar, y la abuela terminó básicamente siendo nuestra mamá por el día. Estaba prácticamente catatónico y mi hermana se estaba desmoronando en la otra habitación. Recuerdo no poder dormir porque lloraba mucho extrañando a mi papá, y mi hermana, que era 2 años menor que yo, me escuchó y terminamos finalmente durmiéndonos mientras nos abrazábamos. Luego tuve una pesadilla en la que mi papá huía de mí y me desperté llorando. Cuando mi esposo me envió un correo electrónico para hablar sobre la separación. Dentro de este correo, me reenviaba la conversación con su madre sobre algunos artículos que necesitaba recoger. Olvidó eliminar el resto de la conversación con su madre, en la que discutían sobre la nueva mujer que estaba viendo y cómo quería llevarla a casa para mostrarle dónde creció y presentársela a sus padres, ya que estaba en el extranjero por trabajo. Estuvimos juntos durante casi 7 años y acabábamos de decidir separarnos el mes anterior. Apenas tenía dinero y tuve que mudarme a la casa de mi madre para recoger los pedazos de un matrimonio fallido y él ya estaba con otra persona. No podía creer lo que estaba leyendo. Me dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, así que volví a casa para darle espacio. Recuerdo subir las escaleras desde mi pequeño cuarto improvisado en la casa de mi madre. Estaba tan entumecida. Me apoyé casualmente, o eso pensaba, en la puerta de su habitación, con las manos en los bolsillos. Mi mamá estaba viendo televisión con mi hermana mayor. Se giró y me miró, se levantó de inmediato y preguntó, ¿qué pasa? Me derrumbé por completo y les dije que él ya había seguido adelante. Recuerdo a mi hermana sosteniéndome mientras comenzaba a sollozar. Recuerdo vagamente arrastrarme hasta el baño y vaciar mi estómago en el inodoro mientras ella me sostenía. También recuerdo llamar a mi cuñada, con quien era increíblemente cercana, gritándole y preguntándole cuánto tiempo llevaban sabiendo. Y colgando el teléfono con fuerza. Seguí llorando en los brazos de mi hermana. Fue devastador, ya que no solo era mi esposo, también era mi mejor amigo. Esa misma semana descubrimos que mi madre tenía cáncer de mama. Fue tan jodido. Nunca lo olvidaré. He sobrevivido a la muerte de mis padres años después de este incidente y esto fue peor que eso. 25 de julio de 2020. Comencé a preparar la cena de mi perro y la puse en su plato. Normalmente, estaría a mi lado y comenzaría a devorarla inmediatamente, pero esta vez no fue así. Me di la vuelta para verlo mirándome directamente a los ojos antes de tambalearse y golpearse contra mi cama. Estaba teniendo un derrame cerebral. Su salud había estado en declive durante los últimos meses. Tenía problemas graves de respiración mientras dormía. Descubrí que tenía una laringe parcialmente paralizada y un paladar blando alargado, así que lo llevé a cirugía para corregirlo. No pudo someterse a la cirugía porque la anestesia casi hizo que su corazón se detuviera. Su artritis también había empeorado tanto que ya no podía ni siquiera caminar alrededor de la cuadra. Después de verlo luchar constantemente durante los últimos 5 o 6 meses, el derrame cerebral fue insoportable de ver.
Lo sostuve en su cama y llamé al veterinario de emergencia. Lo hice sacrificar esa misma noche. Todavía pienso en él todos los días y, por mucho que me encantaría tener otro perro, aún no estoy listo. El día que mi esposa se suicidó. Ella había estado luchando contra la depresión durante años y su madre había fallecido a principios de ese año. Recibí un mensaje de texto en el trabajo y solo decía, te amo, lo siento. Después de una hora de intentar que me respondiera y explicara de qué estaba hablando, me di cuenta de lo que estaba pasando y corrí a casa. El oficial me encontró afuera en los escalones y me dijo que ella se había ido. Eso fue hace 6 años. Estuvimos juntos desde 8º grado. Nos dejó a mí y a nuestros 2 hijos solo unas semanas antes de Navidad. La mañana de Navidad, solo lloré y lloré todo el día. Nuestros hijos tenían 4 y 5 años en ese momento y era imposible comunicarles la magnitud de lo que habían perdido para siempre. Nunca he sido el mismo y dudo que alguna vez recupere la chispa que perdí ese día. Estuvimos juntos durante tanto tiempo que no me conocía sin ella. En muchos sentidos, sentí que ese día también murió el antiguo yo. 7 de junio de 2005. El día que mi papá se quitó la vida. Había sido supervisor de mantenimiento del distrito escolar local durante más de una década y planeaba jubilarse allí. Luego, el antiguo superintendente se jubiló y llegó uno nuevo. Desde el principio, ella tenía en mente a una de sus personas para el puesto de mi papá. Encontró una tecnicalidad para despedirlo y ahí estaba él, desempleado a los 60 años. Para un hombre que se enorgullecía de su ética de trabajo, fue un golpe muy duro. Se agravó cuando no pudo encontrar a alguien dispuesto a contratar a un hombre de su edad, a pesar de sus calificaciones. Entre todo esto, una relación deteriorada con mamá y un intento fallido de negocio paralelo, comenzó a depender del alcohol como escape. La mañana del día 7, hizo un trabajo ocasional para mi tío, quien le dio cerveza. Cuando llegó a casa, estaba muy borracho y tuvo una discusión con mamá. Luego, bajó al sótano y se disparó. Yo vivía en un dúplex con mi novia, ahora esposa, y, coincidentemente, me habían despedido de mi trabajo a principios de la semana. Acababa de llegar a casa después de una mañana buscando trabajo y me acosté a tomar una siesta rápida. Mientras viva, nunca olvidaré la voz de mi novia cuando me despertó, con el teléfono en la mano, y me dijo lo que había pasado. Es alucinante que en solo unos días se cumplirán 19 años desde que sucedió. Papá no tenía amigos en ese momento. Él y yo éramos los mejores amigos el uno del otro. Nunca escaparé del sentimiento de que, a pesar de mis esfuerzos, lo decepcioné ese día. El día que me di cuenta de que la forma en que crecí no era, de hecho, normal. Pensaba que todas las familias eran como la mía. En terapia me habían dicho una y otra vez que no, tu infancia no fue normal, pero no lo creía, no realmente. No creía que hubiera sido maltratado y descuidado, eso era simplemente la vida. Fui a casa de mi futuro esposo por primera vez en Navidad y no podía entender lo que estaba pasando. Estaban genuinamente felices de verse. Eran cariñosos y amables, solidarios y amigables. Claro que había bromas y burlas, pero era juguetón. Aprendes la diferencia entre el cuidado genuino y lo que se hace para impresionar muy rápido creciendo en mi situación. Me rompí por completo. Pasé horas en la antigua habitación de mi esposo sollozando histéricamente, lo seguía echando cuando intentaba hablar conmigo. Finalmente, su mamá entró, no quería salir de la habitación. Se sentó a mi lado y por primera vez en mi vida, a los 25 años, fui consolada por un padre. No me golpearon por mostrar emoción, no me gritaron y me dijeron lo estúpido e inútil que era, no me ridiculizaron ni atormentaron. Simplemente me sostuvieron mientras lloraba por mi vida. Han pasado 25 años y la mamá de mi esposo se fue hace 3, la extraño todos los días. Cambió mi vida ese día y fue la mejor mamá que podría haber esperado. Definitivamente, uno de los 3 peores días de mi vida fue cuando mi hermanastro falleció a los 15 años. Crecimos juntos como amigos, y el día en que nos convertimos en hermanos fue como un sueño hecho realidad. Siempre fue uno de mis mejores amigos, pero después de eso, nos volvimos aún más cercanos. Hacíamos todo juntos los fines de semana que compartíamos. Yo vivía principalmente con mi madre y lo visitaba cada 2 fines de semana, y él vivía con su mamá y mi papá a tiempo completo. Él decidió en 2001 mudarse a la casa de su papá en otro estado para poder jugar al fútbol, su madre insistía en que no jugaría, pero su papá prometió dejarlo. Se había mudado a principios de esa primavera y pasó la mayor parte del segundo semestre haciendo amigos y practicando fútbol en su nueva escuela, y estaba deseando volver para el verano y compartirlo todo conmigo. Seguíamos hablando todos los días por teléfono.
Luego, el miércoles 5 de abril de 2001, mi madre vino a mí y compartió la noticia de que había fallecido. Estaba en la práctica de fútbol y se desmayó, así que lo llevaron a la oficina de la enfermera después de recuperarse. Se sentó en la camilla en la oficina y les dijo que se sentía bien y quería volver a la práctica justo antes de desmayarse nuevamente. Los paramédicos llegaron menos de 2 minutos después de su segundo episodio, y no pudieron reanimarlo. Resulta que tenía una rara afección cardíaca no diagnosticada que resultó fatal. Según el personal médico, podría haber estado sentado en el sofá viendo la televisión, y aún así habría sucedido, pero convencer a su padre de que no había matado accidentalmente a su hijo al dejarlo jugar al fútbol ha resultado imposible incluso 20 años después. La muerte nunca es fácil de procesar para un adolescente, pero cuando se trata de uno de tus compañeros y fue completamente repentina y de la manera en que fue la suya, fue devastadora. Su hermano adulto se suicidó un par de años después, en parte debido al trauma de perder a su hermano menor. El funeral de mi hermanastro hasta el día de hoy ha sido uno de los eventos privados más concurridos que he visto. Cientos de personas se presentaron, incluidos sus amigos de su nueva escuela a unas pocas cientos de millas de distancia. Fue increíble ver el impacto que tuvo su vida, y siempre me ha servido como un recordatorio de cómo afectamos tantas vidas sin siquiera saberlo. Intento que eso me anime a ser un mejor ser humano con los que me rodean, incluso aquellos con los que tengo contacto incidental. Espero que su historia anime a algunos de ustedes, extraños de Internet, a hacer lo mismo. Hace 7 años tuve cáncer testicular y opté solo por la cirugía y el monitoreo. Sin quimioterapia ni análisis de ganglios linfáticos. Pasé 4 años sin problemas. Fui a lo que debería haber sido mi última tomografía computarizada y mi nuevo oncólogo notó manchas en mi hígado que no se habían notado antes. Me hice una resonancia magnética pero tuve que esperar los resultados. Nunca he sido bueno para hablar sobre mis sentimientos, ni siquiera con mi esposa. Lo mantuve todo adentro para mostrar fortaleza, tanto para ella como para mí mismo. Mientras íbamos a un vivero de plantas solo para recoger algunas cosas, mis pensamientos empezaron a dar vueltas sobre todas las posibilidades. El cáncer ha vuelto. Tengo que hacer quimioterapia ahora. Es demasiado tarde. ¿Cómo me sentiré? ¿Podré sacar a pasear a mis perros siquiera? ¿Cuánto nos costará? Nos costará eso y yo aún moriré. Dicho sea de paso, tengo pánico a la quimioterapia. Es lo único de lo que tengo un miedo irracional. El solo hecho de necesitar quimioterapia solo para tener una oportunidad de vivir puede hacer que entre en una espiral como nada más. De todos modos, todos estos pensamientos entran en mi cabeza y desencadenan una emoción depresiva que no puedo describir. Es la única vez que he tenido pensamientos genuinos de suicidio. Incluso le dije a mi esposa que si mi cáncer había regresado y se había extendido a mi hígado, me divorciaría de ella y me iría al bosque para terminar las cosas en mis términos para que ella no tuviera que verme desperdiciar y morir, y luego quedarse con deudas. Bueno, eso no salió bien. Esta es una de las pocas veces que mi esposa me ha gritado enojada, pero con enojo mezclado con tristeza y apoyo. Fue mi peor día. Afortunadamente, las manchas son congénitas y benignas. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.